revelado el increíble mensaje de mi nieto mudo que sorprendió y salvó mi vida en un instante. Don Ricardo observaba el horizonte desde la ventana de su hogar, una escena que antes llenaba de vida y risas. Pero hoy, esas imágenes solo eran ecos de un pasado que se desvanecía. La soledad se había convertido en su compañera más leal tras la pérdida de su amada esposa, quien con su dulzura había sido la fuerza en su vida. Pasaba los días sumido en la penumbra de sus recuerdos, sintiendo que, al igual que las hojas que caen de los árboles en otoño, cada día se alejaba un poco más de lo que alguna vez fue. Mientras la tarde se tornaba oscura, su nieto Samuel, un niño con discapacidad auditiva, entró en la habitación con la energía de un sol radiante. La vida había decidido darle una carta desafiante, pero Samuel nunca se había dejado vencer. Su arte se había convertido en su voz, y hoy traía consigo la esperanza que a don Ricardo le resultaba tan difícil alcanzar. Con un gran garabato en sus pequeñas manos, le mostró un dibujo, una representación caótica de colores vibrantes que evocaban risas y abrazos. Pero don Ricardo, atrapado en su dolor, no lograba ver más allá de lo superficial. Una mueca de tristeza involuntaria cruzó su rostro mientras sus pensamientos se agolpaban como un torrente descontrolado. ¿Qué puedo enseñarle a un niño que no puede hablar? ¿Qué legado puedo dejarle? Su mente hacía eco de esos cuestionamientos mientras contemplaba el dibujo. La imagen de la familia sonriendo se convertía en un recordatorio de lo que había perdido, de lo que ya no podía ser. La frustración de no poder ayudar a su nieto lo consumía, ahogando cualquier intento de conectarse con él más allá de la distancia emocional que había creado. Las semanas pasaban y don Ricardo luchaba con sus prejuicios. ¿Cómo puedo ser un abuelo cuando no entiendo su mundo? La tensión crecía en su interior. El hombre que había dedicado su vida a enseñar se sentía impotente ante la vulnerabilidad de su propio corazón. Momentos de duda se apoderaban de él, cuestionando si era justo que sus propias luchas abrumaran a un niño que solo deseaba ser visto y escuchado. En un instante, el pánico lo atravesó. ¿Y si nunca puedo entenderlo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La relación se tornó un juego de empujones emocionales. Samuel, con su creación vibrante, intentaba romper la coraza de tristeza que había construido don Ricardo. Pero el abuelo, soportando el peso de su propio pesar, estaba en una batalla interna sin final. El dibujo se convirtió en un espacio de conflicto y redención. Mientras más se sumergía en el mundo de Samuel, más temía perderse entre sus emociones. La angustia se apoderó de él la noche anterior al evento donde mostrarían su obra, con la idea de que la gente pudiera juzgar no solo a su nieto, sino a él como abuelo. ¿Y si no entienden nuestro mensaje? ¿Y si el mundo no acepta la belleza de nuestras diferencias? Enfrentándose a estos miedos, el eco de sus pensamientos lo desbordó. Con cada latido, la presión se intensificaba. ¿Podrá alguna vez entender lo que Samuel realmente trataba de decir? Esa tensión se convirtió en una sombra inquietante, mientras miraba alrededor en su taller. Todo lo que había amado, todo lo que había perdido, se enredaba con cada trazo que hacía su nieto. ¿Y si el desenlace no era el que él deseaba? El miedo se apoderó de él cuando se dio cuenta de que tal vez su legado no se había esfumado,
pero se había transformado en algo que no estaba listo para aceptar. ¿Qué camino tomaría don Ricardo cuando finalmente se enfrentara a la realidad de su propia vulnerabilidad? Su mirada se perdió en el dibujo una vez más. La pregunta flotaba en el aire, y el tiempo parecía detenerse justo antes de que la respuesta se revelara. El día del evento llegó, y la luz de la mañana entraba en la habitación como un recordatorio de la esperanza que don Ricardo aún guardaba. Samuel estaba emocionado. Sus ojos brillaban con una energía contagiosa. Pero el abuelo sentía que el mundo a su alrededor se había vuelto gris. A medida que se preparaban para salir, un nudo en su estómago le hizo cuestionar su decisión de asistir. La carita entusiasta de Samuel, sonriendo y señalando su dibujo con orgullo, lo empujó hacia adelante. «Debo ser fuerte por él», pensó mientras caminaban hacia el lugar donde se exhibirían las obras. Caminar juntos significaba que debía soltar un poco su miedo, dejarlo salir a la superficie, aunque le costara. Cuanto más se acercaban, más sentía la presión sobre su pecho, una mezcla de ansiedad y duda. Don Ricardo se dio cuenta de que el dilema no era solo sobre el dibujo de Samuel, sino sobre su propia capacidad de enfrentarse al juicio ajeno. La mente del abuelo divagaba constantemente. «¿Estoy listo para esto? ¿Qué dirá la gente de nosotros? ¿Y si no comprenden?». Era un mar de pensamientos negativos que se apoderaban de él en cada paso. Al llegar, la multitud lo recibió con una calidez que nunca anticipó. Personas de todas las edades admiraban las obras. Cuando su mirada se posó en el dibujo de Samuel, se sintió atrapado, como si ese simple garabato vibrante desafiara su propia percepción de la vida. Sin embargo, la mayoría de los asistentes no sabía que ese arte escondía un fragmento profundo de su emoción. La artística forma del dibujo era un mensaje que sus ojos y su corazón se negaban a aceptar. De repente, un grupo de niños se acercó y comenzaron a hacer comentarios sobre lo que veían. Las risas, comentarios y expresiones de sorpresa llenaron el aire. Fue entonces cuando don Ricardo comprendió. La obra representaba mucho más que lo que él había creído. Era una celebración de la diversidad, un eco de la voz de un niño que superaba cualquier barrera. Y de ese momento, tras la inquietud previa, algo se empezó a transformar en su interior. Las emociones comenzaban a fluir, despejando la bruma de tristeza que lo había consumido por tanto tiempo. «Quizás no sea el abuelo perfecto, pero puedo aprender», se recolectó dentro de sus pensamientos. Era el instante que simbolizaba un nuevo canal por donde su legajo fluiría, una mezcla de amor, comprensión y vulnerabilidad. Cuando llegaron a la exposición, las preguntas desbordaban su ser. «¿Qué significa tu dibujo, Samuel? ¿Por qué lo hiciste así?». Al formularlas, sintió cómo sus temores se disipaban lentamente, como sombras que huyen ante un nuevo amanecer. No necesitaba respuestas precisas, sino dejarse llevar por las impresiones del momento. Y cada vez que Samuel respondía con señas y sonrisas, don Ricardo comenzaba a mirar el mundo desde la perspectiva de su nieto. La conexión emocional empezó a revelarse como el verdadero arte. La relación entre ambos se expandió en un relato de redención, reconciliación y, sobre todo, crecimiento. Samuel le enseñó que cada dibujo era un paso hacia lo desconocido, un grito de su ser que anhelaba ser escuchado, un eco que lograba cortar la soledad que parecía su única compañía. La tarde avanzó y una energía nueva impregó el ambiente. Justo antes de salir del recinto, don Ricardo se detuvo, mirándose a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. «Puedo ser el abuelo que necesita Samuel, puedo ser su apoyo, su guía en este hermoso viaje». Pero aún una pregunta persistía en su mente, una inquietud que germinaba con cada vistazo a los ojos emocionados de su nieto.
¿Seré capaz realmente de comprender cada parte de su mundo? ¿Estaré listo para las siguientes capas del arte que guarda en su interior? Esa interrogante lo siguió mientras abandonaban el lugar. La vulnerabilidad que había sentido giraba ahora entre los dos, creando un espacio para una nueva relación, una que lo empujaría en direcciones inesperadas. ¿Podrá don Ricardo atravesar el miedo que lo acompaña y encontrar el valor para descubrir las otras dimensiones del mundo de Samuel? ¿Qué otros secretos se esconden en los colores vibrantes de un niño que aún lucha por ser entendido? Don Ricardo se encontraba ahora en un estado de confusión emocionante. La sensación de conexión recién descubierta con Samuel, un hilo vibrante entre lo que era y lo que podía llegar a ser, lo había despertado de una hibernación emocional. Pero, como un artista mirando un lienzo en blanco, se preguntaba cómo plasmar ese avance en su realidad cotidiana. Caminar unos pasos detrás de Samuel, mientras éste corría hacia su próximo objetivo en el parque, no solo le brindaba el alivio de un momento festivo, sino el impulso para enfrentar el arte del día a día de una forma renovada. Comenzó a prestar más atención a los colores del paisaje que lo rodeaba y a los sonidos que alimentaban su imaginación. Era un viaje de recuperación personal que apenas comenzaba. Los días que siguieron al evento se convirtieron en un collage de nuevas experiencias. Don Ricardo dedicó tiempo a entender el significado detrás de los dibujos de Samuel. Buscaba no solo comprender sus trazos, anhelaba aprender a mirar el mundo con la misma curiosidad que su nieto. En las visitas al mercado, al ver los vibrantes frutales y las risas de los niños, comenzaba a reconstruir su visión, entendiendo que cada detalle podía ser una historia no contada. Sin embargo, durante las horas que pasaban juntos, aún persistentemente llevaban consigo un aire de incertidumbre. A menudo caía en la trampa del miedo que lo había asediado, preguntándose si su esfuerzo sería suficiente. «No quiero fallar como abuelo», pensaba, sumergido en un torbellino interno de autoevaluación. Fue entonces que decidió tomar una acción decisiva. Después de un par de semanas de esas sesiones creativas en casa, don Ricardo se inscribió en una clase de pintura los sábados. La idea de enfrentar un nuevo desafío lo asustaba, pero esta vez no se permitiría retroceder. «Esto es por Samuel», se repetía cada vez que la ansiedad caía sobre él como una ola amenazante. No se trataba solo de aprender a pintar. Se trataba de reconfigurar su entendimiento personal sobre el arte, la expresión y la conexión. En su primera clase, el aroma de la pintura fresca y el murmullo de los otros alumnos lo abruman. Al contemplar su lienzo en blanco, su mente se debatía entre la emoción y esa antigua sombra de insuficiencia. «¿Qué me hace pensar que puedo hacerlo?», cuestionó, aunque decidió no dejar que ese pensamiento creara raíces. Con la mirada fija adelante, comenzó a plasmar trazos. Cada toque del pincel sobre la tela era un acto de fe en sí mismo, una transformación del juicio interno en creación. A medida que los días se convirtieron en semanas, sus habilidades fueron floreciendo. Sus primeros intentos eran torpes, pero cada error se convirtió en una lección. Una vez más, se sintió como un niño, descubriendo el valor de la vulnerabilidad creativa. Samuel lo miraba con admiración. Sus ojos brillantes reflejaban una aceptación incondicional en cada trazado que el abuelo realizaba. Entonces llegó un día que marcó un antes y un después. En la clase de arte, el instructor anunció una exposición final para mostrar las obras de los estudiantes. Don Ricardo sintió cómo la ansiedad comenzaba a agolparse en su pecho, pero esta vez la inercia del miedo se transformó en determinación. «Lo haré por Samuel, no puedo rendirme ahora», se repitió en voz baja.
Mientras se preparaba, una pregunta resonó de nuevo con más fuerza. ¿Puedo realmente mostrar lo que soy ante los demás? Las horas con la brocha en mano habían sido liberadoras, pero el juicio externo aún lo desnudaba. Sin embargo, su mirada se posó en Samuel, quien dibujaba en su cuaderno, empezando a tejer una historia que contaba su propia vida. ¿Sería capaz realmente de entregarse en esa exposición, enfrentando el juicio ajeno y sus propios demonios? ¿Qué pasaría si su creación hablaba más que sus propias palabras? La incertidumbre lo envolvía mientras empezaba su proceso de preparación, una metamorfosis en la que cada trazo sería un paso evidente hacia su propio renacer. Las semanas se deslizaron como un río cargado de promesas y temores. Don Ricardo se sumergía en su práctica con una dedicación renovada. Cada pincelada en su lienzo se parecía más a la construcción de su propia vida que a una mera tarea artística. La voz de su crítico interno, que una vez resonó con fuerza en su cabeza, comenzó a disiparse, sustituida por la vibrante energía de su nieto y el deseo de vencer sus miedos. La noche anterior a la exposición, mientras la casa permanecía en silencio, don Ricardo se sentó frente a su última obra, un cuadro que había tomado forma con cada emoción que había experimentado. La tela mostraba un paisaje lleno de colores vivos y profundidades inesperadas, reflejos de su propia odisea emocional. Sin embargo, un agujero negro de duda se asomaba en su mente. ¿Es esto realmente suficiente? ¿Qué pasará cuando otros lo vean? Descubrió que la imagen que había creado era más que solo pintura. Era una ventana a su vulnerabilidad, un mosaico de sus luchas y triunfos, un homenaje a Samuel. Sin quererlo, había comenzado a ver su propia historia dentro de la obra. Un viaje de autodescubrimiento que iba más allá de los trazos y las formas. Pero a pesar de su crecimiento, el temor al juicio ajeno golpeó de nuevo con fuerza. Este miedo puede ser el último obstáculo, pensó mientras se pasaba la mano por el cabello encanecido, una pequeña señal de batalla interna. Recordó cómo, durante sus primeras clases, se había permitido fallar, ensayar, experimentar, ese proceso que finalmente lo había notado. Esa lucha individual le había otorgado una conexión sincera con su arte, pero ahora se trataba de algo diferente. Ahora tenía que mostrarse, exponerse ante los demás. Era como un acto de desnudez pública, donde cada crítica podría ser un corte en su ya sensible alma. Al llegar el día de la exposición, el bullicio del público en el aula repleta lo tomó por sorpresa. Las risas, las conversaciones y el sonido de los pasos resonaban en sus oídos como una tormenta. Se sentía como un actor que ocupa el escenario por primera vez. Cada mirada era como un foco iluminándolo, evaluando. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a su obra y contempló los rostros que pasaban y observaban. Un grupo de estudiantes admiraba su pintura, intercambiando comentarios sobre el uso del color y la expresión emocional que parecía emanar de la tela. Ese pequeño momento activó en él una chispa de orgullo. Tal vez, pensó, su esfuerzo había logrado comunicar algo, y no solo a él, sino a otros. Tal vez su arte había encontrado un eco en las emociones de quienes lo rodeaban. Samuel apareció a su lado con su pequeño cuaderno en mano, dibujando lo que veía. Sin pensarlo, don Ricardo le sonrió, sintiendo que a través de su arte no solo se liberaba, sino que también se conectaba de una manera más profunda con su nieto. Entonces, al volverse hacia el público, su mirada atrajo a una figura que parecía conocerlo bien, un antiguo compañero de su vida anterior. La visión provocó una sacudida física, detonando su ansiedad. ¿Respondería a las miradas, a la sombra de su pasado que había dejado atrás?
sería capaz de exponer su alma justamente ante quien una vez lo había juzgado con dureza. Era un desafío que lo confrontaba nuevamente con las huellas de su historia, cuestionándose si estaba listo para enfrentarse a los propios fantasmas que había tratado de enterrar. Este momento crucial podría marcar un punto de inflexión no solo en su arte, sino también en su evolución como individuo, como abuelo y sobre todo, como hombre. Mientras centraba su atención en la figura conocida, un torrente de recuerdos lo atravesó. ¿Aguantaría la presión o se dejaría llevar por la corriente de su miedo? En este apretado instante, la decisión debía tomarse, y la respuesta parecía más inquietante que nunca. El aire denso de la galería vibraba con murmullos, como si cada conversación estuviera cargada de expectativas y nervios. Don Ricardo se sintió inmóvil en medio de un mar de emociones. Los rostros se desdibujaban ante sus ojos. Su mente analizaba cada rayo de luz que caía sobre su obra, preguntándose si realmente había resumido su esencia en aquellos trazos vibrantes. El antiguo compañero que había reconocido, Javier, permanecía en el fondo, una presencia constante que lo desestabilizaba. Mientras tanto, su mente revelaba y ocultaba, el miedo se enredaba con la determinación. La sonrisa de Samuel lo guiaba, recordándole que su arte iba más allá de la validación ajena. No eran solo colores y formas, era un puente entre su vida y las experiencias de otros. Esa idea empezó a calar hondo en su corazón. ¿Y si este cuadro sirve como un mensaje para aquellos que buscan conexión y comprensión? Se repetía. Fue un destello de comprensión que le trajo un aire renovado. Se acercó un grupo de visitantes. Sus murmullos reverberaban con curiosidad. «¿Qué emociones les evoca?», pensó don Ricardo, observándolos con atención. Sintió que era momento de romper el silencio que lo mantenía anclado. Se plantó frente a su obra, respiró hondo, y en un momento de coraje se permitió hablar. Este paisaje refleja no solo la naturaleza, sino también los altibajos de la vida. Un viaje que todos compartimos, comenzó, sorprendiéndose de su propia claridad. La atención se centró en él, cada mirada ahora dispuesta a escuchar. He descubierto que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza y que al dejar que nuestro miedo nos acompañe, encontraremos una conexión más profunda. Sin quererlo, su voz resonó con honestidad. Desnudó su alma por primera vez al compartir su historia, mostrando las imperfecciones que había tratado de ocultar. Mientras hablaba, notó cómo la figura de Javier se acercaba lentamente. En un acto de valentía, don Ricardo sostuvo su mirada, aceptando su presencia como parte de su viaje. Sé que en el pasado nuestras diferencias nos separaron, pero hoy soy un hombre transformado, aprendiendo a ver la belleza en las imperfecciones como en esta pintura. El peso del pasado se desvaneció un poco. El silencio que siguió fue profundo. A medida que la conversación alrededor de su obra crecía, él se sintió respaldado por los ecos de lo que había compartido. El diálogo se tornó en risas, comentarios sobre la conexión y experiencias personales. Vio que su obra resonaba en ellos, y eso lo llenó de un nuevo propósito. Sin embargo, al mirar de nuevo a Samuel, vio que estaba concentrado en un pequeño dibujo. El niño levantó la mirada de su cuaderno y sonrió. «Abuelo, creo que tu pintura habla. Es como si estuvieras diciéndonos que no estamos solos». Esa frase despertó en don Ricardo un torrente de emoción. Samuel había comprendido algo más profundo de lo que las palabras podían expresar. La conexión que había buscado toda su vida no dependía de la aprobación externa, sino de la capacidad de comunicar su esencia. Los murmullos aumentaron, y el murmullo de las emociones se transformó en una sinfonía de entendimientos mutuos, una celebración de conexiones genuinas. Pero ¿cuánto podría durar aquella sensación de libertad?
La figura de Javier se acercó, su rostro imperturbable en un intento de evaluar la transformación ante sus ojos. «¿Y qué harás ahora, Ricardo?», le preguntó de manera cruda, como lanzando un desafío con su tono. Ese desafío abrió un nuevo abismo en la mente de don Ricardo. «Este es solo el principio. Quiero seguir explorando mi arte, mis emociones, mi vida». La incertidumbre llena de posibilidades se instaló en su pecho. Allí estaba, parado en la encrucijada entre el pasado y el futuro, decidiendo si dejarse llevar o enfrentar las oportunidades que se le presentaban. La presión se acumulaba, y una nueva pregunta emergió en su interior. ¿Estoy listo para el verdadero desafío que implica seguir creando y, sobre todo, dejarme ser visto? La respuesta se sentía cerca, pero aún el curso de su vida pendía de un hilo, como una valla que estaba a punto de romperse. El murmullo en la galería se transformó en una mezcla de ecos y risas, pero don Ricardo no podía desconectar de la pregunta que le había lanzado Javier. Era un reto que pulsaba en su mente, una llamarada de inquietud que chispoteaba en su interior. El tiempo parecía deslizarse ante él, mientras la obra maestra que había creado se convertía en un reflejo de todo lo que aún no se había atrevido a explorar. «¿Estás listo para lo que viene?», se preguntó a sí mismo, un hilo de ansiedad cruzando su pecho. La idea de seguir creando, de lanzarse a un proceso aún más expuesto, lo llenaba de un frío intenso. Pero ese mismo frío se entrelazaba con el ardor de las posibilidades que ahora se abrían ante él. En un instante, el arte se convertía en un viaje hacia su interior, y la conexión con los demás parecía símbolo de su evolución personal. A medida que la conversación en torno a su pintura continuaba, don Ricardo notó un patrón en los comentarios de los asistentes. Muchos estaban buscando autenticidad, parecían anhelar lo que él había comenzado a compartir: el dolor, la alegría, la vulnerabilidad. Era como si su propia obra hubiera creado un espacio seguro donde los demás se sentían cómodos de abrirse. La conexión era evidente, casi palpable. Fue justo en ese momento cuando Samuel se acercó nuevamente. Su pequeño rostro estaba iluminado por una mezcla de admiración y curiosidad. «Abuelo, ¿puedo mostrarles lo que hice?». Don Ricardo asintió con la cabeza, sintiendo que la energía positiva del niño podría llevar el diálogo a un nivel más profundo. Samuel levantó su dibujo y los murmullos se detuvieron momentáneamente. Era un retrato a crayón de él, en una de las tomas de su pintura, abstraído y lleno de color. «Quería que todos vieran lo que siento cuando miro tu obra», explicó el niño, su voz tímida pero firme. Las palabras de Samuel fueron un impulso para Ricardo. Se sintió arrastrado hacia adelante, como si los miedos que habían estado atados en su interior comenzaran a desvanecerse ante los ojos de todos. En ese instante, la tensión entre el deseo de ser visto y el miedo a la crítica se convirtió en un nuevo dilema. ¿Debo dejar que eso me defina? ¿Este niño ha visto lo que yo aún no puedo?, se preguntó, y la lucha interna se intensificó. Al mismo tiempo que la euforia crecía ante los rostros de su público, surgía una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si su autenticidad lo condujera a ser físicamente vulnerable, expuesto y criticado? Entender el propio dolor no era suficiente. Era preciso compartirlo, mostrar las heridas por las que había pasado. La revelación le cerró los ojos por un momento. Al abrirlos de nuevo, se encontró mirando a Javier, que a su vez lo escrutaba con una mezcla de desdén y reconocimiento. Quizás lo que he estado evitando no son ellos, sino el reflejo de mí mismo que ellos pueden ver, pensó, sintiendo que su desarrollo personal estaba justo al alcance. ¿Qué hay de ti, Javier? Don Ricardo pronunció la pregunta casi sin pensarlo.
¿Qué ves en mí que te cuestiona? El tiempo se detuvo mientras el ambiente se cargaba de tensión, el aire espeso y expectante. Javier frunció el ceño. Su mirada indagatoria parecía buscar respuestas en las sombras confesionales de don Ricardo, lo que transformaba la situación en un momento de confrontación directa. El arte había abierto un camino, pero don Ricardo tenía que decidir si estaba dispuesto a andar por él, a enfrentar cualquier sombra que pudiera angustiarle. Lo que está en juego aquí es mucho más que un lienzo, reflexionó, sintiendo que cada mirada a su alrededor estaba llena de expectativa. Puedo volver a crear no solo desde el dolor, sino también desde la esperanza. Esta última pregunta resonó en su mente, desafiándolo a encontrar la respuesta. Con el peso del pasado aún en sus hombros y la promesa de la transformación brillando en el horizonte, se sentía más vivo que nunca. Sabía que el momento definitorio estaba cerca. Debía enfrentarlo. Estaba listo para liberar el verdadero poder de su voz artística y personal, para convertirse en el artista que realmente necesitaba ser. El silencio que siguió se volvió casi ensordecedor, la posibilidad de una nueva etapa colgando en el aire, esperando a ser descubierta. El aire seguía cargado de expectativa. Don Ricardo sentía el crujir de su corazón resonando cada vez más fuerte en su pecho. Esa incertidumbre no era solo miedo, era una oportunidad disfrazada de incomodidad. Podía percibir cómo los ojos de los asistentes se enfocaban en él, algunos llenos de curiosidad, otros con la fragilidad de la esperanza. Era un momento decisivo. ¿Vulnerabilidad o protección?, pensó, mientras su mente trazaba una línea entre el arte y su propia esencia. La respuesta a su inquietud no era sencilla. Había creado obras que hablaban de su dolor, pero ahora se le presentaba un desafío mayor, llevar ese dolor a la luz, no solo para él, sino para inspirar a quienes lo rodeaban. El retrato de Samuel seguía vivamente en su mente. Era un faro que iluminaba su camino hacia la autenticidad. La conversación con Javier, que seguía en la atmósfera como un eco persistente, le pulsaba en el pecho. Era tiempo de confrontar lo que había eludido toda su vida, su incapacidad para compartir sus propios demonios. Si no logró entenderme a mí mismo, ¿cómo esperar que otros lo hagan?, se cuestionó, la autocrítica punzante y efectiva como un ladrillo lanzado a un vidrio. El murmullo de la galería pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de su respiración. Ricardo tomó una bocanada profunda, sintiendo cómo ese acto simple lo llenaba de valor. Estaba cansado de vivir en las sombras de su propio arte. Si deseaba que su trabajo resonara, debía ser él quien se expusiera también. «Vamos, don Ricardo, muéstrales lo que de verdad sientes», se dijo. En un impulso, apartó las manos de sus bolsillos, sintiendo el viento fresco acariciar su piel. Era su momento, y decidió aprovecharlo. Se acercó al centro de la sala, donde los rostros de su audiencia aguardaban, entre la expectativa y la incertidumbre. Su voz se alzó, quebrándose ligeramente, pero determinante. «Hoy no solo les mostraré una pintura, les hablaré de mi viaje personal». Las palabras fluyeron como un torrente inesperado, desnudando ansiedades y victorias. «Desde años atrás he luchado con mis demonios. Esa lucha ha encontrado su camino en cada trazo y color. Cada telaraña de mis emociones ha tejido mis lienzos, mis temores y mis alegrías. Si esta obra les ha tocado, es porque he puesto mi vida en ella». Los murmullos comenzaron a transformarse en un silencio reverente. Miradas se entrelazaban. Una conexión surgía en el aire. El efecto de su discurso era palpable. Don Ricardo podía sentir cómo esa vulnerabilidad que antes le provocaba terror se convertía en su mayor fortaleza. Con cada palabra liberadora, un trozo de su carga caía al suelo. Estaba atrapado en la idea
de que el arte debía ser solo un reflejo exterior. Pero hoy, y gracias a las palabras de un niño, entiendo que la verdadera obra es el reflejo de nuestro ser interior. Miró a Samuel, quien lo observaba con ojos brillantes, agradeciendo con una sonrisa inocente que decía más que miles de palabras. Sin embargo, dentro de esa ola de liberación, una pregunta seguía atormentándolo. ¿Y si la crítica se vuelve destructiva? ¿Y si mi vulnerabilidad no es vista como fortaleza, sino como debilidad? Esa inquietud se enredaba con su recién hallada valentía. Sintió que el momento aún no había terminado. Había abordado una pequeña parte de su evolución, pero lo más difícil estaba por venir. ¿Cómo reacciona el mundo a la verdad expuesta? La mirada desafiante de Javier asomaba en su mente, como un recordatorio de que lo que él elegía presentar al mundo también lo expondría a la crítica. Hay un camino largo por delante, y lo que he descubierto es solo la punta del iceberg, reflexionó en silencio mientras se adentraba en esa nueva realidad de autenticidad. Este solo era el comienzo de un viaje que podría cambiar no solo su vida, sino el impacto de su arte. Se preguntó si estaba preparado para la aparición de sombras más profundas, voces que cuestionarían su viaje. Pero la respuesta a esa inquietud llegó con claridad. Solo caminando por este sendero puedo descubrir dónde me llevará mi verdad. Entendió, listo para enfrentarse a una exposición aún más profunda de sus miedos. La atmósfera se había transformado y otro dilema esperó en el horizonte. Justo cuando parecía recobrar el aliento, la aparición de Javier permitió que una nueva incertidumbre brotase. ¿Qué más podría revelarse de mí y de mi obra?, se preguntó, ante la inminente confrontación de un nuevo desafío que lo aguardaba en cada pincelada. Las horas posteriores a la exposición comenzaron a girar en torno a la figura de Javier, quien se adentraba en la vida de don Ricardo como un torrente implacable. Los ecos de sus palabras resonaban en la mente del artista, desde la promesa de poder hasta las sombras de duda que lo acechaban. A pesar de la pequeña victoria al hablar de su vulnerabilidad, ahora debía confrontar al hombre que lo había desafiado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Don Ricardo pasaba horas en su estudio, sumido en el proceso de crear su nueva obra. Cada pincelada era una forma de lidiar con el tumulto que había despertado en su interior. La tela en blanco le proporcionaba un espacio seguro, pero al mismo tiempo cada trazo le exigía una entrega emocional que le resultaba abrumadora. Una tarde, mientras mezclaba colores, recordó una conversación con su madre sobre la importancia de expresar sentimientos, sobre cómo el silencio había acentuado el dolor familiar. No se puede crear si se teme ser visto, reflexionó, y esta idea se enredó con la imagen de Javier plantando una semilla de cuestionamiento en su interior. Tal vez aquel encuentro no era solo un reto, sino la oportunidad de redescubrir su propósito. La figura de su nieto Samuel volvió a surgir. La pureza de su mirada, la sencillez con que transmitía lo que sentía, le recordó la autenticidad que tanto había buscado alcanzar en su arte. Sin embargo, el instinto crítico de don Ricardo resurgió con la misma fuerza que la liberación reciente. ¿Soy realmente capaz de enfrentar mi propia verdad frente a esta audiencia crítica? Decidido a desentrañar lo que significaba enfrentarse a Javier, Ricardo decidió invitarlo a su estudio, anhelando explorar esa conexión que había comenzado a gestarse. En su mente ensayaba lo que quería decirle, cómo compartir la forma en que su discurso le había removido las entrañas y lo había empujado a la creación más honesta de su vida. Cuando el día del encuentro finalmente llegó, el contrastante estruendo de su corazón acentuó la sensación de vulnerabilidad. Estaban frente a frente, y don Ricardo sintió que cada palabra pesaba en el aire entre ellos.
Tu crítica, comenzó, me forzó a examinar lo que he estado evadiendo toda mi vida. Deseo saber más, confrontar lo que he intentado ocultar. Javier lo escuchó con una mirada intensa, como si cada palabra de Ricardo marcara un compás. La crítica es un espejo, Ricardo, pero también lo es la aceptación. La verdadera batalla es contigo mismo. ¿Por qué te asusta tanto mostrarte al mundo tal como eres? Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de don Ricardo, pero la vulnerabilidad que había empezado a construir se desvaneció momentáneamente con la pregunta. El miedo a ser juzgado, a ver cómo mis propios demonios se erigen como murallas entre mi verdad y lo que los demás perciben, confesó, sintiendo que sus palabras desnudaban su alma. Fue entonces cuando Javier le dio una nueva perspectiva. Destruir esas murallas comienza en aceptar que el arte, como la vida, está lleno de imperfecciones. La crueldad del mundo puede ser desarmada con la autenticidad. La conversación continuó, y cada revelación terminó abriendo nuevas heridas, pero también sanándolas en algún nivel. Ricardo sintió que una tormenta se gestaba dentro de él, un deseo profundo de unir su lucha personal con su arte, de hacerlo sin miedos ni ataduras. Las palabras de Javier resonaban y la creación de su próximo trabajo se perfilaba con una nueva visión. Cuando Javier se despidió, quedó un aire de incertidumbre en la habitación. Don Ricardo lo vio salir, comprendiendo que cada nuevo encuentro con la verdad requeriría una fuerte resistencia interior. Se dio cuenta de que su trabajo no solo reflejaría sus miedos, sino que también podría transformar a quienes se encontraran frente a él. Mientras la noche caía, la tela blanca seguía sin ser tocada. La incertidumbre se enredaba con la esperanza y un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Seré capaz de dejar que otras voces, especialmente la de Javier, influyan en el rumbo final de mi arte? La noche se cerró con su reflexión, dejando al artista ante un abismo donde cada decisión podría convertirse en un nuevo salto hacia el descubrimiento personal que tanto anhelaba. Esa noche, un nuevo pincel de duda emergió. Si este viaje hacia la vulnerabilidad es solo el comienzo, ¿qué pasará cuando deba confrontar a aquellos que critiquen mi verdad? Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de ansiedad y expectativa. Don Ricardo se sentaba frente a la tela en blanco, la mirada fija en ella, como si esperara que las respuestas se deslizaran desde el lienzo hacia su mente inquieta. Sin embargo, el estado de contemplación pronto se transformó en una lucha interna sobre la autenticidad de su obra. El eco de Javier resonaba en su conciencia. La verdadera batalla es contigo mismo. Esa frase lo atormentaba, y cada tentativa de creación parecía rodeada de un nuevo aire de crítica. Don Ricardo se preguntaba si su obra podría, en esencia, ser un reflejo de su lucha interna o si, por el contrario, caería en la trampa de la mediocridad. Una tarde, sintiéndose desgastado, decidió dar un paseo por el parque cercano. Pasear entre los árboles y escuchar el canto de los pájaros le ofrecía un momento de tregua. Al observar a los niños jugar y a las familias reír, una imagen de Samuel se iluminó en su mente, el niño que con su silencio hablaba un lenguaje profundo, una elocuencia que desafiaba el ruido del mundo que los rodeaba. Fue tras esa visión que una idea lo golpeó con fuerza. Su arte podría ser su propia voz, un grito en el silencio. Fue entonces cuando un impulso lo llevó de regreso a su estudio. Al entrar, la luz del atardecer bañaba el lugar en tonos cálidos. Ricardo eligió el color rojo, ese que por mucho tiempo había evitado por su asociación con la ira y la pasión. Pero ahora lo veía como un símbolo de vida, un latido de su verdad. Sus pinceles danzaban sobre la tela, y cada trazo parecía liberar algo que había estado atrapado por años. Lo que antes era un terreno de inseguridad se transformaba en un campo de exploración.
A medida que daba vida a las figuras desvanecidas en el lienzo, se encontraba dialogando consigo mismo y cada discurso interior se reflejaba en su obra. Sin darse cuenta, comenzaba a aceptar sus propios miedos, a desdibujar las murallas que había construido. El tiempo volaba. Se sentía consumido, pero en el mejor de los sentidos. Las horas que pasaba pintando eran una dieta emocional, un festín de autoconocimiento. Sin embargo, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, el mismo temor que lo había seguido comenzó a murmurar nuevamente. La pregunta era constante. ¿Estaba listo para mostrar su trabajo al mundo? ¿Podría sostener la verdad que había empezado a plasmar en la tela? De repente, el sonido de un teléfono interrumpió su trance. Era una llamada de Javier. La conversación comenzó casi superficial, pero pronto derivó en una discusión más profunda sobre el proceso creativo. Javier hizo referencia a un artista contemporáneo que había trabajado sus emociones en cada obra, que había expuesto sus vulnerabilidades sin filtros. A veces, dijo Javier, es en la brutalidad de la exposición donde se encuentra la autenticidad. Por un instante, Ricardo se sintió desnudado. Ahí estaba su verdad, brillando con la luz de la revelación y la vulnerabilidad. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que la lucha no era simplemente presentar su próxima obra, sino entender que cada crítica, cada mirada del público era un espejo que lo confrontaría con sus propios demonios. Pero en esta ocasión sentía que había comenzado a desarmarlos. El siguiente día decidió organizar un pequeño encuentro en su estudio. Invitaría solo a unos pocos amigos sinceros. No se trataba de demostrar su obra impecable, sino de buscar una validación honesta, una conexión real. La incertidumbre lo invadía, pero la promesa de crecimiento personal lo guiaba. Cuando llegó el día, las palabras se le agitaban en la garganta, pero había un destello de determinación. Su viaje hacia la verdad estaba apenas comenzando, y ahora era el momento de enfrentar no solo a sus amigos, sino a sí mismo. A medida que los invitados comenzaban a llegar, un último pensamiento cruzó su mente. ¿Seré capaz de enfrentar el juicio ajeno? Y más importante, la aceptación de mí mismo. El primer vistazo a las caras conocidas lo dejó al borde de un precipicio. Ahora el verdadero dilema se presentaba. ¿Qué pasará si el silencio que he roto lleva consigo una verdad que siempre temí expresar? Don Ricardo se encontraba una vez más en su taller, frente a la esencia de su más reciente creación. El lienzo, ahora repleto de colores vibrantes, reflejaba la tumultuosa travesía de su vida. Un viaje que había comenzado desde la tristeza y el miedo, y que finalmente parecía encaminarse hacia la aceptación y el orgullo. Hacía días que sus pinceles danzaban como si tuvieran vida propia, y cada trazo se había vuelto un grito de libertad, un cántico crudo de autenticidad que deseaba compartir con el mundo. La exposición se acercaba, y aunque el nerviosismo lo abrazaba, había algo en su interior que le decía que las sombras del pasado ya no debían tener poder sobre él. El día de la exposición llegó, y don Ricardo se sentía como un nuevo hombre. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez era diferente. Había superado el miedo paralizante que años atrás había dispuesto como un atavío en su alma. La mirada de Samuel, quien se encontraba a su lado con un brillo de orgullo y complicidad en sus ojos, le recordaba que su viaje no era solo personal, era también un legado, un acto de amor que contribuía a forjar una conexión más profunda con su nieto y con el mundo. Al llegar al espacio de la galería, el ambiente pulsaba con la energía de los asistentes. Ricardo podía ver rostros familiares y desconocidos, todos allí con expectación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, ya no había espacio para la inseguridad.
Con cada paso que daba hacia su obra, bien sabía que no solo mostraba un lienzo, sino una parte de sí mismo que había estado oculta por demasiado tiempo. Este es mi mensaje, no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo, se decía repetidamente. Al darse la vuelta y observar a las personas maravillándose frente a su pintura, don Ricardo experimentó una oleada de emociones. Los murmullos que resonaban lo llenaban de un nuevo sentido de propósito. Es solo arte, pensó, pero también es mi voz. El brillo en los ojos de su público reflejaba curiosidad, admiración y, sobre todo, conexión. A medida que compartía el significado detrás de su obra, hablaba desde el corazón, exponiendo sus luchas y victorias, y cómo cada color y forma era un eco de sus emociones más profundas. Samuel, con su mente abierta y su corazón puro, se unió a su abuelo, mostrando su propia obra, un cuadro que había creado inspirado en el arte de don Ricardo. «Abuelo, mira cómo tus colores me hablan», exclamó emocionado, y esas voces llenaron la habitación con risas y susurros de sorpresa. En aquel instante, la conexión emocional entre ellos fue más intensa que nunca. La vulnerabilidad de Ricardo no solo había revelado su propia autenticidad, sino que había abierto un camino para que Samuel se expresara sin reservas, en un lenguaje propio que trascendía las palabras. A medida que la noche avanzaba, don Ricardo se sintió abrumado por la calidez de las conversaciones a su alrededor. Las miradas se dirigían hacia él, viéndolo no como un artista fallido, sino como un hombre que se había atrevido a ser vulnerable. Así se siente ser visto, pensó con una sonrisa de satisfacción. En los rostros de quienes admiraban su obra, comenzó a ver reflejadas sus propias luchas, sus propias fortalezas. La culminación de la exposición llegó cuando un conocido crítico de arte se acercó a él. Con una mirada de aprobación, pronunció palabras que resonaban como música en los oídos de Ricardo. Pocas veces he visto una conexión tan sincera entre el artista y su creación. Has logrado realizar un viaje de dolor a redención que toca el alma. Así, la validación que había anhelado durante tanto tiempo brotó en su ser, envolviéndolo en una sensación de logro y admiración por su valentía. Al finalizar la noche, una profunda paz se sentó en su corazón. Don Ricardo había conquistado sus miedos y al hacerlo había forjado una conexión indeleble con su nieto. Su legado se expandía más allá de una simple habilidad artística. Se convertía en un mensaje poderoso sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. He aprendido que ser el abuelo que Samuel necesita no depende de lo que sé, sino de estar presente y ser auténtico, comprendió con claridad. Esa transformación lo condujo a un final satisfactorio, el reconocimiento de su crecimiento personal y profesional, y el amor que había recuperado de su relación con Samuel. Don Ricardo ya no era solo un hombre consumido por la tristeza. Había emergido como el fénix más fuerte y rebosante de vida, listo para descubrir nuevas dimensiones del arte y la vida con su pequeño compañero a su lado. Con cada nuevo amanecer, don Ricardo miraba el horizonte no solo con nostalgia, sino con la certeza de que podía contribuir con su arte a un mundo mejor, empezando por permitir que su voz fuera escuchada. Justo en ese momento de plenitud, la vida prometía nuevos comienzos. Y ahora, queridos amigos, si han disfrutado de esta travesía de superación y autodescubrimiento, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora, porque cada like alimenta el algoritmo que nos ayuda a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Estamos ansiosos por saber qué piensan. Y no esperen ni un segundo más
para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que estas historias continúen brillando.